Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que, estoy seguro, les va a encantar. Y es que, ¿a quién no le gustan los chismes y las noticias jugosas del mundo del espectáculo? Hoy vamos a sumergirnos en el vibrante universo de las series turcas, y más específicamente, en un momento que, para muchos, fue épico. Estamos hablando de la reacción de Kerem Bürsin al ver, bueno, ya les voy a decir, pero antes, necesito que me hagan un favor, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traeré lo último y lo mejor del mundo de las novelas turcas, con mucho chisme, análisis, y por supuesto, muchísima diversión. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El título lo dice todo. Kerem, eufórico, reacciona al ver al representante de Hande en la ceremonia de premios. Sí, amigos, amigas, fans de Love is in the Air y de todo lo que rodea a Kerem y Hande, este vídeo es para ustedes. Todos sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, y sigue siendo, un tema que apasiona a muchísima gente. Y aunque ya no están juntos, la especulación, el interés, y la curiosidad sobre lo que pasa entre ellos, y con sus respectivos entornos, sigue a flor de piel. El contexto es el siguiente: estuvimos presentes, de manera virtual, en una ceremonia de premios, de esas que siempre nos dan material para analizar y comentar. En este tipo de eventos, las celebridades suelen estar rodeadas de sus agentes, publicistas, representantes, y por supuesto, sus amigos y familiares. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Kerem Bürsin, quien estaba nominado o presente como invitado, esto es algo que varía según la ceremonia, y en este caso, como dije, lo vimos virtualmente, se encontró con un personaje muy particular, nada más y nada menos que el representante de Hande Erçel. Ahora, imaginen la escena. Aunque solo la pudimos ver a través de las redes sociales y algunos reportes, tratemos de recrear el ambiente. El brillo de las luces, la música de fondo, el bullicio de la gente, la emoción palpable en el aire, y de repente, la mirada de Kerem. Y no cualquier mirada, sino una mirada que, según testigos presenciales, vía redes sociales, claro, y lo que pudimos deducir de las imágenes, fue eufórica. Sí, amigos, eufórica. Podríamos decir que fue una reacción de sorpresa alegre, una expresión que denotaba algo más que simple cortesía. Pero, ¿por qué tanta euforia? ¿Qué significaba esta reacción? Bueno, como siempre, vamos a desmenuzar todo. Primero, hay que entender la dinámica del mundo del espectáculo, y en este caso, el del espectáculo turco, que tiene sus propias particularidades. Los representantes, los agentes, son mucho más que simples intermediarios. Son personas que conocen a la perfección a sus clientes, que manejan su imagen, que negocian contratos, que eligen los proyectos, que coordinan las campañas de prensa, en muchos casos, son parte fundamental del círculo íntimo de la celebridad. Son, en esencia, sus protectores, sus consejeros y, en ocasiones, sus confidants. Así que, ver al representante de Hande en una ceremonia donde estaba Kerem, definitivamente no pasó desapercibido. Era como ver una pieza clave en el rompecabezas de la vida de Hande, un reflejo de su mundo actual. La reacción de Kerem, por lo que pudimos observar y analizar, y aquí es donde entra nuestro ojo crítico, el ojo del fan, el ojo del investigador de la farándula, no fue una simple sonrisa de cortesía. Fue algo más intenso, algo más significativo. Algunos, los más románticos, hablan de una sonrisa amplia, casi desbordante, que iluminó su rostro. Otros mencionan un brillo especial en sus ojos, como si una chispa de alegría se hubiera encendido en ese momento. Y hay quienes aseguran que Kerem incluso hizo un ligero gesto de saludo, como un asentimiento de cabeza o un breve intercambio de miradas, dirigido al representante. Por supuesto, la distancia,
la pantalla y las limitaciones de la información no nos permiten tener una certeza absoluta, pero las señales, las pistas, estaban ahí, en la expresión de su rostro, en su lenguaje corporal. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo esto? La verdad es que hay varias posibilidades, y como buenos analistas de la farándula, debemos considerarlas todas. La primera, y quizás la más obvia, es que Kerem y Hande mantengan una relación cordial, de respeto, y que la presencia del representante fuera vista como algo natural. Tal vez, y esto es lo más probable, Kerem simplemente se alegró de saludar a alguien del círculo de Hande, sin darle más importancia. Después de todo, ambos son profesionales, ambos han declarado que mantienen una relación de respeto y admiración mutua, y es lógico pensar que la cordialidad prevalece, por el bien de ambos y de sus carreras. En este caso, la reacción de Kerem podría interpretarse como una simple demostración de cortesía y educación. Pero, por otro lado, y aquí es donde la especulación se vuelve deliciosa, podría ser que Kerem aún sienta algo por Hande. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que necesariamente estén pensando en volver, aunque, quién sabe, pero la reacción de Kerem podría indicar que todavía hay afecto, que todavía existe un cariño especial hacia Hande. Ver al representante, saber que forma parte de su vida, aunque sea desde una distancia, podría haberle generado una emoción particular. El simple hecho de saber que está cerca, indirectamente, de la persona que fue importante en su vida, podría haber despertado recuerdos, sentimientos, y por qué no, un poco de nostalgia. La sonrisa podría ser una manifestación de ese cariño residual, de ese afecto que perdura, a pesar de la distancia y de las circunstancias. Otra posibilidad, más pragmática, es que Kerem, siendo un profesional, simplemente se mostró amable y respetuoso con el representante de Hande por una cuestión de imagen pública. Mantener buenas relaciones con las personas del entorno de su expareja podría ser visto como algo positivo, especialmente en un mundo tan mediático como el suyo. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y mantener una actitud positiva y cordial con el entorno de una expareja, especialmente si esa expareja es una figura tan popular como Hande, es una estrategia inteligente para evitar controversias, mantener la buena reputación y, en definitiva, seguir siendo un actor deseado por los productores y admirado por el público. En este caso, la reacción de Kerem podría ser una simple estrategia de relaciones públicas, un gesto calculado para mantener una buena imagen. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la reacción de Kerem haya sido completamente inocente, sin ninguna intención oculta. Tal vez simplemente estaba de buen humor, contento de estar en la ceremonia, emocionado por su nominación, o por su rol de invitado, y su sonrisa no tuvo nada que ver con el representante de Hande. A veces, las cosas son simplemente lo que parecen ser, y no hay que buscarle tres pies al gato. Tal vez Kerem estaba disfrutando del ambiente, de la compañía, de la emoción del evento, y su sonrisa era simplemente una manifestación de su alegría. En este caso, la interpretación de la reacción de Kerem sería mucho más sencilla y directa. Lo cierto es que, independientemente de la razón, la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel en la ceremonia de premios, fue un momento que no pasó desapercibido, y que, como buenos fanáticos, nos encanta analizar. Nos encanta escudriñar cada gesto, cada mirada, cada palabra, para tratar de entender un poco más sobre la vida de nuestros ídolos. Es parte de la magia de la farándula, de la fascinación por la vida de las celebridades, de la curiosidad humana por conocer el mundo de los demás. Y eso, amigos, es lo que nos une en esta comunidad, la pasión por las novelas turcas, por sus actores, por sus historias, y por todo lo que las rodea. Además, es importante destacar que este tipo de situaciones nos permiten reflexionar sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cómo se manejan las exparejas? ¿Qué tipo de relación mantienen con sus amigos y familiares? ¿Cómo influye la opinión pública en sus decisiones? ¿Es posible mantener una amistad después de una ruptura?
Son preguntas interesantes que nos ayudan a comprender un poco más sobre la vida de estas celebridades que tanto admiramos, y que, a pesar de ser famosos, no dejan de ser seres humanos, con sus emociones, sus sentimientos, sus alegrías y sus tristezas. En cuanto a las imágenes, y aquí es donde la cosa se pone divertida, hemos recopilado todo el material que pudimos encontrar. Vídeos, fotos, testimonios de las redes sociales, incluso algunos análisis de expertos en lenguaje corporal, todo para que ustedes puedan formar su propia opinión. Y, por supuesto, me gustaría que me dijeran qué piensan. ¿Creen que la reacción de Kerem fue simplemente por cortesía? ¿O hay algo más detrás? ¿Qué les dice a ustedes esa sonrisa? ¿Qué interpretaciones le dan? Dejen sus comentarios, quiero leerlos todos y debatir sus opiniones. Sus opiniones son valiosas, sus interpretaciones son interesantes, y sus comentarios enriquecen este espacio, esta comunidad que hemos construido juntos. Ahora, vamos a hablar un poco de Hande. ¿Qué sabemos de ella? Hande Erçel, como todos saben, es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Su belleza, su talento, su carisma, la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas por el público turco y de todo el mundo. Su carrera ha ido en ascenso constante, y cada proyecto que emprende genera muchísima expectativa. Recientemente, ha estado involucrada en nuevos proyectos, tanto en cine como en televisión, y sigue siendo una de las figuras más solicitadas y admiradas. Su trabajo en L'Officine d'Art, por supuesto, la catapultó a la fama internacional, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y popularidad. Pero Hande es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, comprometida con su trabajo, y con una gran capacidad para conectar con el público. Y además de su trabajo como actriz, Hande es una mujer preocupada por causas sociales, y utiliza su fama para apoyar diferentes iniciativas benéficas. Es una mujer completa, una mujer que inspira, una mujer que sigue adelante, a pesar de las dificultades y de los desafíos. En cuanto a su relación con Kerem, aunque ya no están juntos, ambos han demostrado madurez y profesionalismo. Han evitado las polémicas, y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, respetando la intimidad del otro. Esto, sin duda, es algo admirable, y demuestra que ambos son personas inteligentes, maduras y respetuosas, que han sabido manejar una situación complicada con elegancia y discreción. En un mundo donde el escándalo y la controversia son moneda corriente, Hande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido. Y ahora, hablemos un poco de Kerem. Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso y guapo, es una persona muy carismática y querida por el público. Su trayectoria profesional es impecable, y siempre está en busca de nuevos retos y oportunidades. Su capacidad para interpretar diferentes roles, su profesionalismo, su dedicación, lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Siempre está involucrado en proyectos interesantes, tanto en cine como en televisión, y su trabajo es muy valorado en la industria. Kerem es un actor que no se conforma, que busca siempre superarse, que se arriesga, que se reinventa. Y eso, amigos, es algo que lo convierte en un artista completo. Como mencioné antes, la reacción de Kerem, en general, generó muchísimas reacciones. Algunos se emocionaron, otros se sorprendieron, y otros simplemente se lo tomaron con humor. Lo cierto es que, para los fans de la pareja, este tipo de detalles son muy importantes. Es que, aunque ya no estén juntos, siempre quedará la nostalgia, el recuerdo de los momentos felices, y la esperanza de que, tal vez, algún día, puedan volver a estar juntos. La conexión que tuvieron en L'Officine d'Art, la química que transmitían en la pantalla, la forma en que se complementaban, dejaron una huella imborrable en el corazón de los fans. Y es normal que sigan atentos a cualquier detalle que pueda sugerir un reencuentro,
una reconciliación, o simplemente, la posibilidad de que sigan siendo amigos. Pero, como siempre digo, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Tanto Ande como Kerem merecen ser felices, y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlos en sus proyectos y en sus decisiones. Debemos respetar su privacidad, y no invadir su espacio personal. Debemos ser fanáticos, pero también, debemos ser respetuosos. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, quiero recalcar que la reacción de Kerem al ver al representante de Ande es solo un pequeño ejemplo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Y eso es lo que hace que este mundo sea tan fascinante. Es un juego de espejos, donde la realidad y la ficción se mezclan, donde las interpretaciones son múltiples, y donde la especulación es parte del juego. Y eso, amigos, es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace volver una y otra vez a analizar, a comentar, a debatir. Quiero también resaltar la importancia de la privacidad. Es fundamental respetar la vida personal de las celebridades, y no caer en la obsesión por saberlo todo. Aunque nos guste saber qué pasa en sus vidas, debemos recordar que son personas, y que tienen derecho a su intimidad. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos, y evitar caer en la especulación malintencionada o en el chisme destructivo. Debemos ser respetuosos con su privacidad, y no invadir su espacio personal. En resumen, este vídeo ha sido una exploración de la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Andercel en una ceremonia de premios. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este momento, hemos hablado un poco de Ande y Kerem, hemos reflexionado sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, y hemos disfrutado del chisme y la especulación, que al fin y al cabo, es parte de la diversión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, lo más importante es divertirnos, compartir nuestras opiniones, ser respetuosos, y, por supuesto, seguir disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. No olviden que este canal es un espacio para la diversión, para el análisis, para el debate, y para la pasión por las novelas turcas. Y lo más importante, es un espacio para compartir, para conectar, y para construir una comunidad. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, y por ser parte de esta gran comunidad. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos, y, sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por último, y no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Qué interpretaciones le dan? Los quiero leer a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la farándula turca nunca deja de sorprendernos.